Hola, bendecido día, feliz y contenta de estar aquí y pasar nuevamente por este lugar para poder compartir con ustedes una pequeña enseñanza, eh, un devocional con el Espíritu Santo. Y en esta preciosa mañana quiero compartir una palabra de parte del Señor. Y vamos a estar hablando sobre dos cosas importantes: el orden, el orden y el desorden. Y yo quiero compartir con ustedes en este precioso día qué significa entrar en el orden de Dios y restaurar lo que es el diseño del Padre en nuestras vidas. Quiero que me acompañen en el libro de los Salmos para comenzar y poner una base en esto. En Libro de los Salmos, capítulo 37, eh, su versículo 23. Y dice la palabra de Dios: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. También en la palabra nos enseña en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40, dice: Pero hágase todo decentemente y con orden. Nosotros vivimos en una sociedad donde el desorden, parece ser normal. Vemos hogares rotos, prioridades que son invertidas y corazones desenfocados. Pero nuestro Dios es un Dios de orden. Donde hay desorden, hay caos, pero donde está el orden de Dios, hay vida y hay paz y plenitud. Entrar en el orden de Dios no es solamente reorganizar lo externo, sino someter nuestra vida, mente, corazón y gobierno. O sea, tenemos que entregarle nuestra mente, nuestro corazón, someternos al Señor, porque se trata de esto. Se trata de no solamente cambiar nuestra forma de vivir, sino alinearnos a la voluntad del Padre. Pero ¿qué significa una vida desordenada? Vamos a entrar por ahí primero. Una vida desordenada eh, no significa simplemente una agenda ocupada o una casa fuera de control. Bíblicamente, el desorden es vivir fuera del diseño de Dios, donde el yo, el pecado y el mundo gobiernan en lugar del Espíritu de Dios. O sea, una vida desordenada es cuando tú estás apartada completamente del diseño del Señor y apartada de Dios, de su voluntad, y no estás ordenada conforme a lo que Dios ha querido establecer desde un principio, ¿verdad? Y vemos mucha gente que están viviendo en desorden, están yendo al lado opuesto al que Dios le está marcando para andar, porque la misma palabra dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Pero cuando el hombre se deja ordenar, o sea,
se deja ser guiado por Dios. Y vamos a ver características de una vida desordenada. Número uno, esto trae una confusión de identidad. En Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, una persona que está en desorden o está fuera de la voluntad de Dios, no está alineado a lo que Dios trae confusión de identidad, no sabe quién es, no sabe hacia dónde va, tiene su mente entenebrecida, como dice ahí la palabra de Dios. Son ignorantes porque no conocen lo que Dios está hablando a través de su palabra de Dios, ¿verdad? Y es triste muchas veces ver cómo hay vidas que están desordenadas, que están fuera de la voluntad de Dios, que no conocen el Señor. Pero aún dentro del mismo pueblo de Dios vemos personas que no están en orden de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Otra característica de una vida desordenada es que las prioridades son invertidas. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadiduras. Pero vemos personas que están siendo lo opuesto. Están buscando primeramente lo que hay en el mundo, sembrando en el mundo, buscando lo que está de moda en el mundo, lo que está generando el mundo, buscando las riquezas, y no están buscando lo que está en el reino de Dios. Están buscando lo opuesto y son invertidas las prioridades, porque la prioridad aquí es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. ¿Estás siendo justo tú? ¿Estás manifestando la justicia de Dios en tu manera de vivir, en tu forma de vivir? Estás buscando primeramente el reino, porque si no lo estás haciendo, estás en una vida desordenada completamente, como así lo establece la palabra de Dios. Otra de las características es la falta de dirección clara, no saber a dónde vas. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Si, si Jehová, si no estás escuchando el consejo del Señor, entonces no vas a tener dirección, no vas a saber hacia dónde vas. Crees que está yendo correctamente, caminando correctamente hacia un lugar, pero de repente te das cuenta que no. Muchas personas piensan que el vivir la vida a plenitud significa hacer lo que tú quieras, gozarte, estar de parranda en parranda, de fiesta en fiestas. Hey, vivo la vida como yo quiera. No. Y cuando pasa esto, que estás separado de Dios porque estás viviendo tu voluntad y no la voluntad del Padre, esta vida lo que te lleva es a la perdición. Te lleva a un camino de perdición, un camino de muerte eterna. Otra característica de vivir una vida desordenada es cosecha de dolor o confusión. Gálatas 6,
Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre cosechara o sembrare, ese también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida desordenada, lo que tú vas a cosechar o a cegar, van a ser cosas desordenadas, ¿verdad? Dice que segará corrupción, cosa corrupta, cosa que se pudre, cosa que se pierde. Eh, una vida desordenada cosecha eso mismo y confusión. Trae confusión a tu vida, no trae cosas buenas, porque todo lo que sembrar, eso vas a cosechar, eso vas a cegar. Esa es una ley, esa es una ley que está establecida. Todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y una vida desordenada, muchas veces cosechas o siembras mentira, injuria, ¿y qué vas a obtener? ¿Qué fruto vas a obtener? Bueno, que personas también calumnien de ti y hablen mentiras sobre ti. Vas a cegar, vas a cosechar eso. Eso trae muerte, corrupción. Otra característica es de una vida desordenada, perdón, es estancamiento espiritual. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mira que esta palabra es una palabra poderosa porque habla de este pueblo que se alejó del Señor. Y así estamos, muchos. Están muchos por ahí en la vida que andan, que se han alejado del Señor, que han dejado el camino por una cisterna rota que no sostiene agua, que no la retiene. O sea, lo que está roto, por más que tú le llenes, por más que tú le eches, no va a sostener, no va a retener nada. Y eso hace un estancamiento espiritual en tu vida. No vas a poder retener nada. Todo se te va a ir porque no vas a poder entender. ¿Por qué? Porque decidiste alejarte del eterno. Y dice, mi pueblo me dejaron a mí, me dejaron. Y hay muchos que han dejado al Señor, que lo han rechazado y no entienden que vivir sin Cristo es muerte, es pérdida, es estancamiento espiritual, porque el que está sin el Señor está muerto espiritualmente hablando. Amén. Pero vamos a hablar un poco, ¿qué es una vida según el orden de Dios? Una vida según el orden de Dios es una vida ordenada, es aquella que ha sido colocada bajo el señorío de Cristo y que camina en obediencia, paz y propósito conforme a la voluntad de Dios. No es una vida perfecta, sino una vida que está alineada a la voluntad de Dios. Esa es una vida en el orden de Dios, ordenada por Dios, según Dios. Amén. Y las características de una vida ordenada en Cristo
son las siguientes. Número 1, identidad establecida en Cristo. Tenemos identidad en el Señor cuando vivimos una vida ordenada por Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Identidad. Cuando estamos en el orden, una vida ordenada por Dios, tenemos identidad, identidad de hijos, identidad de quienes somos en el Señor, identidad de que ya no somos ese viejo hombre que quedó atrás, sino que somos una nueva creación. ¿Por qué? Porque hemos sido concebidos en el Espíritu y hemos nacido de nuevo. Aleluya. Bendito eres, mi Dios. Cuán hermoso es el Señor que nos da identidad cuando somos ordenados por Él y somos dirigidos por Él. Número 2, otra característica de una vida ordenada en Dios, las prioridades son conforme al reino. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tu vereda. Las prioridades son conforme al reino. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Y entonces el Señor endereza nuestra vereda, nuestro camino. Cuando todos en los caminos le reconocemos a Él, cuando estamos siendo ordenados por Él. Otra característica de una vida ordenada en Dios o el orden de Dios es dirección diaria por el Espíritu Santo. Somos dirigidos por el Espíritu. Romanos capítulo 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos dirección. El tener una vida ordenada en el Señor o dirigirse por el orden de Dios nos ayuda a tener una vida guiada por el Espíritu. Somos guiados por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, cuando somos guiados porque tenemos un orden de parte de Dios y estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, somos guiados por Él y somos hijos de Dios porque somos guiados por Él. Somos guiados por el Espíritu. Cuán poderoso es esto, Padre. Gracias, Señor. Hay paz. La cuarta característica es que hay paz interior y firmeza. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Wow. Su paz. Hay paz interior cuando somos ordenados por Dios. Cuando el orden de Dios llega a nuestra vida, esa paz nos llena nuestros corazones, nos guarda. Y nuestros pensamientos son en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento llega a nosotros cuando somos ordenados por Dios, cuando tenemos el orden del Señor. Amén. Guiados por el Espíritu. Quinta característica de vivir una vida ordenada por el Señor es los frutos del Espíritu o espirituales son visibles.
Gálatas 5, 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu está en una persona que vive conforme al orden de Dios y se refleja en su manera de vivir, se refleja en su manera de actuar. Vas a ver la paciencia en esa persona, vas a ver ese amor, ese gozo, esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre, esa templanza, ¿verdad? En esa persona que es ordenada y vive una vida en orden conforme a la voluntad de Dios. La gloria sea para Cristo. Aleluya. Y vamos a hacer una comparación directa de lo que hemos estado hablando, en contraste con una vida desordenada y una vida ordenada según el propósito de Dios. Vemos aquí, recopilando, que una vida desordenada en cuanto a la identidad es confusa, eh, basada en sí mismo, pero la identidad en una vida ordenada por Dios es clara, es basada en Cristo, ya no se enfoca en sí mismo, sino se enfoca en Él. Las prioridades en una vida desordenada es egoísta o distraída, pero en la vida ordenada según la voluntad de Dios, las prioridades son centradas en el reino de Dios. En la dirección, en una vida desordenada, es impulsiva, emocional, se dejan guiar por sus emociones, no saben hacia dónde va, pero en una vida ordenada por Dios, es guiada por el Espíritu Santo. En una vida desordenada, la paz interior es inestable, ansioso, está desesperado, no sabe qué hacer, no hay paz dentro de esa persona. Pero la vida ordenada, según el propósito de Dios, esta paz interior es firme en reposo en Dios. En cuanto a las relaciones, una vida desordenada es caótica, con relaciones rotas, superficiales, pero una vida ordenada según el propósito de Dios en cuanto a relaciones son sanas, intencionales, edificantes. El resultado de una vida desordenada es frustración, vacía, retroceso. Y creo también, sin temor sin temor a equivocarme, es muerte, porque la vida desordenada te va a llevar a la muerte, te va a llevar al desorden, ¿verdad? Pero los resultados de una vida ordenada según el propósito de Dios es progreso, gozo y propósito. Cuando nosotros permitimos que Dios ordene nuestras vidas, Él no solamente reorganiza cosas externas, Él reforma el corazón o transforma el corazón, restaura lo quebrado y redirige nuestros pasos a su propósito eterno. Él nos transforma, Él nos hace nuevo.
No es simplemente cambios y hábitos, es rendir el gobierno de mi vida a su soberanía, a la soberanía del Señor. Vamos a orar, vamos a orar porque de verdad este día es un día para esto, para poder clamar al Señor. Y si tú no conoces de Cristo, yo te exhorto que entregues tu vida a Él para que tu vida comience a ser ordenada por Él y que Él sea el que dirija tus pasos. Padre, hoy, Señor, y conmigo reconozco que muchas veces he vivido según mi propio orden y no en el tuyo. Díceselo. Te entrego cada área de mi vida, mi mente, mis decisiones, mis emociones, mi voluntad. Restaura el orden en mí. Alinea mis pasos, enderece mis caminos, Padre amado, y lléname de tu paz. Quiero caminar bajo tu gobierno. Dile así, quiero caminar bajo tu gobierno. Quiero conocer tus instrucciones. Quiero ser guiada por tu espíritu. Díseselo. Y disfrutar del fruto que viene cuando todo está en su lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Y así terminamos este devocional con el Espíritu Santo. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Espero que esto sea depositado en tu corazón, que lo puedas meditar, que sea una reflexión para este día, para meditarlo y para saborearlo. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo caos, que todo desorden que haya en tu vida comienza a ordenarse por la palabra de Dios. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo lo que está desordenado en tu vida, Señor, ahora tú comienzas a reordenarlo, Señor, en ellos, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Ven al Señor, ven a los pies del Cristo. Saca un tiempo de intimidad con Él y dile, sé sincero, sé sincero con el Señor, desnúdate delante de Él y ven y ponlo todo en su mesa y dile, Señor, yo necesito que tú ordenes mis pasos, yo necesito tu orden, díselo, porque Dios es un Dios que es amor y Él es un Padre amoroso que quiere restaurarnos, que quiere darnos una vida plena. Por eso fue que mandó a su Hijo aquí a la tierra, porque Él quiere restaurar todas las cosas para que lleguemos a la plenitud de aquel que nos amó, Yeshua. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí este devocional con el Espíritu Santo. Te pido que comparta esta palabra con otros y si no lo ha visto, este es mi nuevo libro de devocional con el Espíritu Santo, ¿verdad? Está en Amazon. Adquiere tu copia para que puedas disfrutarlo. Comparte con otros. Dale like a esta transmisión. Dale like, comparte con otros para que puedan también ellos recibir esta bendición de esta palabra. Gracias, Señor. Shalom. Bendecido día para todos.